Allá le cuida su marca. Lo que me toca a continuación, la verdad es que es un lujo que nos estamos dando y en representación de todo el Consejo Directivo de ATE Córdoba, darte la bienvenida, Isabel. La verdad es que gracias por la predisposición, por decir sí sin dudar, y bueno, y hoy te tenemos acá, como ya muchos saben, y si no la han leído, busquen los libros de Isabel porque es lectura obligatoria para quienes somos militantes del campo popular. Isabel es doctora en filosofía, escritora, profesora adjunta de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana, pero sobre todo es la verdad que una compañera que transmite sus saberes sin guardarse nada, y yo creo que eso es lo que la hace una compañera entrañable. Isabel, la palabra es toda tuya. Bueno, buenas tardes, Juli. Un gusto también para mí compartir con ustedes, compartir con todos los oyentes y bueno, y hacer de este espacio radial y comunicacional un momento también del disfrute, ¿verdad? Del disfrute y los festejos por la epopeya de los pueblos de Bolivia. Realmente yo considero que ha sido la gran epopeya del pueblo boliviano, y voy a subrayar algunos puntos para, para despejar el contenido de la valoración, que quede claro, ¿no? En primer lugar, digamos, un triunfo con una participación tan grande, con una diferencia de más del 20%, en menos de un año, aunque fuera un año de diferencia con la otra elección, y además del tiempo, el espacio-tiempo, ¿verdad? Un año de represión, de persecución, de hostigamiento, un año donde el golpe se ensañó contra todos los que fueran simpatizantes, amigos, y ni que hablar militantes y representantes del MAS. Entonces, es sumamente importante subrayar esto, porque no es cualquier triunfo, es el triunfo del pueblo en el medio de la represión de la dictadura y de una persecución implacable, con amenazas de muerte, con amenazas directas, con amenazas familiares, todo lo que hemos visto de este tipo de chantaje político, social y cultural. Entonces, en esas condiciones, el MAS gana por 21 puntos más o menos, por, digamos, 20 puntos, un poco más. Esto lo que va a evidenciar, en primer lugar, es que el año pasado no hubo ningún fraude. Ya se han puesto muchas muestras sobre la mesa para evidenciar la maniobra de la OEA en esas elecciones. Estaba preparado todo el campo comunicacional, político, internacional, para anunciar un fraude que no fue. Pero era como, ¿no? Cuando alguien quiere calumniar a alguien y dice, fulano es borracho, después lo ven en una fiesta con un vaso de vino y dice, ah, era cierto lo que dijeron, ahí lo vi tomando vino. Bueno, con el fraude supuesto, inventado, creado, originado y forzado, ocurrió lo mismo. Creo que lo primero que va a demostrar este triunfo es que frente a toda la realidad, el pueblo demostró la verdad, su verdad. El MAS ganó, queremos que gobierne el MAS, y aquí lo vamos a decir alto y claro, por si no entendieron cuando fue una diferencia de más del 10, ahora te damos una diferencia de más del 20. ¿Te queda claro? Bueno, fue tan grande la diferencia, a pesar de que no hay un resultado oficial, y eso llama la atención, pero lo voy a tratar en otro punto. Digamos, la evidencia no se puede tapar, el sol con un dedo no se puede tapar. Y ya es evidente el triunfo del MAS. Ahora esperemos que sea oficial. Son dos cuestiones. Que ganó es evidente, es incuestionable. Ahora hay que hacerlo oficial.
Entonces, dejando eso en claro, porque no son elecciones limpias, este no es un proceso natural, este es un proceso que se da en manos de una salvaje dictadura, represión y persecución, ¿verdad? Haber logrado implantar este triunfo es de una epopeya tremenda. ¿Y por qué digo epopeya? Hay que sobreponerse al terror, hay que sobreponerse a la persecución, hay que sobreponerse al hostigamiento a las familias y hay que poner el cuerpo a las ideas. Y este pueblo nos demostró una vez más, como muchos pueblos en distintos momentos, ahora, en este tiempo, la importancia que tiene es eso. Nosotros, cuando nos articulamos, cuando nos constituimos en sujeto político, somos invencibles. Podemos lograr nuestros objetivos. Entonces, creo que este es un segundo mensaje muy claro e importante. La necesidad de la unidad, una unidad construida desde abajo, por los de abajo, que supieron, si las hubo, que el comentario tal y cual no importa, ponerse por encima de diferentes identidades que implican diferentes lecturas de lo que había ocurrido tanto en las elecciones como en el periodo inmediato anterior, que supieron ponerse por encima de interna, secundaria, terciaria, que si este sí, que si este no, y comprender que era o el pueblo se constituía una vez más en sujeto político, protagonista de su historia, o su historia la protagonizaban los otros. Y entonces quedaban subyugados. Creo que ahí hay una gran madurez y esta es la segunda enseñanza. Es una unidad, pero no es una unidad tonta, no es una unidad de subordinación, es una unidad protagónica de los distintos actores que componen ese sujeto colectivo y que encontraron en un objetivo común, en una voluntad común de reconstituirse como soberanos, como empoderados de su tiempo y de su historia, decir aquí estamos y esto es lo que queremos, y así ganan más. Este segundo momento de reafirmación del sujeto protagónico nos va a llevar a un tercero. Todos están articulados, no es 1, 2 y 3, ¿no? Es una forma de exponerlo en el análisis. ¿Qué quiero decir yo? Si un mensaje importante para nosotros, para todos los pueblos, para intelectuales, para la izquierda latinoamericana, para los partidos políticos del campo popular, particularmente los de izquierda, y para los gobernantes. Y el mensaje es el siguiente, ya es un mensaje reiterativo en América Latina, y en Bolivia cuando más, porque el MAS, con mayúscula, en este caso, como instrumento político de la soberanía de los pueblos, es la expresión político-institucional de un conjunto de movimientos sociales o sociopolíticos que son los que lo originan. Es su expresión el MAS, y no a la inversa. No es la estructura la que crea los movimientos, son los movimientos los que crean la estructura. Entonces, ¿qué apunto con esto? Que hay un tema que se ratifica acá. Es esa base militante la que se vuelve a expresar como protagonista y la que necesitamos y necesitan ellos y buscan que no solamente se sea protagonista para definir un resultado electoral. Si es el protagonismo el que define elecciones, ese protagonismo también tiene que verse en el gobierno, es decir, también tiene que gobernar. Entonces, hablo de formas de participación, formas de cogobierno, porque el sujeto, usted no es sujeto solamente para resolver el problema cuando las papas queman. ¿Sé sujeto o no sé sujeto? Si resuelve el drama político de definir gobierno, es sujeto político para gobernar. Creo que esa es una enseñanza importantísima. Justamente el elemento de la participación del sujeto, que fue algo que quedó como una debilidad del gobierno anterior. Se vuelve a marcar con mucha fuerza.
y es fundamental que ese pueblo constituido en sujeto esté presente en el gobierno. Y vamos al tercer punto. ¿Por qué? Se ganó todo bien, pero hay que convivir con el golpismo. Los sectores golpistas están ahí. No se van a ir de Bolivia. Están ahí con sus armas, armas porque están los grupos parapoliciales, civiles, están las fuerzas policiales, son las mismas, usted podrá cambiar los altos mandos, pero está toda la tropa que participó. Están los militares que participaron en las represiones. ¿Cómo se sale de ahí? Eso no se resuelve con un discurso. Porque además te pueden decir, te lo hicimos una vez y te lo hacemos de nuevo. Obedece o te quemamos la casa. Obedece y te perseguimos a tu familia. Por lo tanto, ahí hay una debilidad muy fuerte para quienes van a gobernar. Porque van a convivir con esta amenaza latente. Por lo tanto, yo creo que esto de que el protagonismo del pueblo se va a tener que activar permanentemente y la creatividad de los pueblos verá cómo va a ir enfrentando y resolviendo estos problemas de seguridad de la soberanía. La seguridad de la soberanía de las instituciones, la soberanía de las decisiones en democracia y también la soberanía de la vida de las personas. O se garantiza la vida de las personas o usted no puede garantizar el rumbo del país, como quedó demostrado. Las cosas vienen juntas. Entonces, creo que este proceso lo que va a abrir las puertas también es a la profundización del proceso democrático revolucionario descolonizador de Bolivia, porque necesariamente va a tener que ir todo junto, simultáneamente. No puede ahora esto, no se va a poder resolver con acuerdos con los sectores de derecha abandonando el pueblo. Esto es una nueva forma de hacer política que se va a instaurar junto con el nuevo gobierno. Habrá que ver, esto no quiere decir que van a llegar con el acelerador, no me estoy refiriendo a eso, sino con el protagonismo, con la participación protagónica del pueblo, en la construcción de los consensos y los acuerdos que sean necesarios, con el gobierno y las medidas, con otros actores aliados. Todo va a tener que ser contando con la participación de todos los actores, porque son los que van a sostener, defender y llevar adelante el proceso. Los sectores, por más que se puedan aliar, por más que hagan rezo de democracia que ya nadie le puede creer, porque ya han demostrado lo que son, con los cuales habrá que convivir y llegar a acuerdos, todo bien. Pero han de saber que son partes de un proceso colectivo y de un pueblo que está organizado para defender y construir lo suyo. Esto me parece que es muy importante, una nueva era de actuación política de los pueblos constituidos en sujeto político que va a comenzar a gestarse desde abajo en el proceso de Bolivia. Y creo que va a ser un gran aprendizaje para todos los procesos de América Latina. Y por eso digo que hay que estar atentos desde el punto de vista del intelectual, el intelectual de izquierda, de los partidos de izquierda, de los partidos populares, que siempre pensaron que eran desde los partidos para abajo, ahora es no desde abajo para arriba, sino en un mismo plano, horizontal, un plano de equidad, dialogar, escuchar, construir colectivamente los consensos. Por supuesto, después usted gobierna con las jerarquías piramidales que existen, tratando de que sean cada vez lo menos piramidales posible. El tema está en la toma de decisiones, no quien está sentado o no en una silla. No son las sillas las que definen los procesos, como la historia lo ha demostrado, y lo ha demostrado con toda crudeza en el proceso boliviano reciente. Bueno, marcar otro punto para dejar a Julie, que la veo que toma mate mientras yo hablo, todo bien, pero bueno, yo no voy a tomar mate, pero a ver si descanso un poco, a ver que Julie nos haga algún comentario, pero decir el cuarto elemento es que creo que hay que estar insistiendo, machacando con este triunfo del MAS, porque hay que lograr que el traspaso se dé. Hay que lograr que no se invente ninguna excusa ni para demorar el traspaso, ni para retrasar, ni para impedirlo. Y digo, ojo,
porque esto que yo estoy diciendo de que hay que convivir con los golpistas también se dan cuenta que tienen que convivir con el MAS, al cual pensaron erradicar por los tiempos eternos. Entonces, ¿ahora vamos a creer que estos señores van a confiar en la democracia? Bueno, cuanto más declaraciones, decir, no, reconocemos los resultados, más temor político me producen, porque en general declaman siempre lo que no van a hacer. Es una máscara que se ponen para ocultar sus verdaderas intenciones. Yo no estoy diciendo qué es lo que van a hacer, pero que están tratando de hacerlo. Bueno, escuchábamos ayer las declaraciones del Tribunal Electoral, de la Junta Central Electoral, que bueno, que las mesas impugnadas, que entonces van a tener que volver a convocar elecciones, que esto se va a posponer, por lo menos esto requiere 15 días y después otros 15 días para el conteo. Vamos a ver cómo se empiezan a dilatar los tiempos. Todo depende. Si usted tiene en 5.000 mesas, 10 mesas, no vale la pena porque no altera los resultados. Si usted quiere jugar y tomar el pelo a todo el mundo, usted va a encontrar una mesa y va a decir que la va a hacer de nuevo, porque hay que respetar, nunca son tan respetuosos a la democracia como cuando le conviene a su manipulación. Es una cosa, bueno, que es inocultable, pero como tienen el poder, lo pueden hacer. Pueden empezar a embarrar la cancha y pueden empezar a ver qué pasa. Otra cuestión, una amenaza probable es un golpe a los que están gobernando ahora y evitar el traspaso. Ese es un peligro latente siempre y que está presente en nuestra historia, en todos los golpes militares del siglo XX. Cuando no había acuerdo en los sectores del poder con la medida que tomaba el dictador de turno, lo sacaban, ponían a otro y con eso se tumbaba abajo todo el proceso. Por eso hay que estar alerta, hay que insistir internacionalmente con el triunfo del MAS, hay que convocar a, bueno, a alentar el proceso, apoyar las medidas. Eso es lo que yo diría en primer lugar como para posicionar el tema Julia. Bien, Isabel. Bueno, la verdad es que digo 48 horas de este triunfo del MAS, que claramente fue lo que esperábamos muchas y muchos. Ahí lo tenemos a Hugo, que se pudo conectar. Hola Hugo, un gusto. Julia Giuliani por acá, desde la provincia de Córdoba. Felicitaciones. Julia, buenas tardes. Y disculpen, de verdad que me confundí la hora. Pensé que era las 6 de la tarde, hora boliviana. Se nos hacen por ahí un poco de lío con el tema horario, pero agradecerte, Hugo. Estamos acá, hay varias compañeras y compañeros presentes, todos militantes del campo popular, no solamente de la provincia de Córdoba, Argentina, sino que veo a Oscar Verón desde Buenos Aires, a compañeras también de Moreno de Buenos Aires, mucha presencia de militantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estudiantiles, así que gracias a todos y a todos por estar. Recién hablábamos un poco con Isabel, dando un pantallazo de lo que fue el domingo. Ahí está Isabel saludándote. La verdad es que bueno, para nosotras y nosotros desde una organización sindical, contar con la presencia de dos intelectuales y militantes de nuestra querida Latinoamérica, de la talla de Isabel como la tuya, Hugo, es un lujazo. Así que bueno, cederte la palabra, y para que esta, además de ser una instancia de reflexión y de debate, sea una instancia también de celebración, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gusto saludarte, Isabel. Bueno, yo creo que hay dos lecturas a propósito del triunfo. Hay dos lecturas que van a estar presentes en la reflexión política. La primera es que en octubre, noviembre del año pasado no pasó absolutamente nada, que fue un mal sueño, un mal sueño que duró 11 meses, ¿no? Y del que despertamos después de 11 meses y lo que hay que darle es continuidad a todo lo que se estaba haciendo desde hace 14 años, anteriores al golpe. La otra mirada es
valorar los aportes que se hizo en 14 años, precisar los errores que se tuvo, tanto en la gestión del propio gobierno como la propia gestión política, saber que identificar un poco los tiempos que acompañaron al gobierno de facto de Áñez y cómo en uno de esos tiempos, sobre la base de lo acumulado históricamente, que va más allá incluso de los 14 años, se fue reconstituyendo un sujeto desde abajo, ¿no? Que ha logrado ser el gran motor para la obtención de esta histórica victoria el día domingo, ¿sí? Yo evidentemente me quedo con la segunda lectura. Antes, ¿cuántos minutos tenemos, Julia? Porque si no... Ya consumiste todo, Hugo. se me pega el ambiente caribeño ahí No. y me pongo Hasta a las hablar. 8 de la noche estamos, así que no hay ningún problema. No, pero ¿cuál es? Pero perdón, pero un poco, ¿cómo es la dinámica? Dime para No, adaptar. estamos en vivo, además de estar acá en esta sala de Zoom, estamos en vivo por Facebook y en un programa de radio que se llama Entre Todas y Todos por FM Gen, así que podemos estar hasta las 10 de la noche, no hay problema. Está No, bien. sí exagerar, sí No, exagerar. pero si tú le dejas a Isabel, habla hasta las 9:30 de la noche y nos deja media. No, para nada, para nada. No, Isabel, lo estoy diciendo por mí en realidad. Te ando lanzando a ti lo que yo soy capaz de hacer. Bueno, entonces, en esa segunda lectura es saber que, si, por ejemplo, que si las elecciones se hacían en enero o febrero, si la dictadura convocaba inmediatamente elecciones, que es lo que es el mandato que recibió 2 mandatos, pacificar el país y convocar de inmediato elecciones. Ni pacificó el país durante todo su gobierno y no convocó de inmediato elecciones. Y seguramente enero, febrero, la situación hubiera sido electoralmente distinta, ¿no? Porque cuando yo no había visto, salvo en las celebraciones de un campeonato de fútbol mundial, que en el caso boliviano no lo hemos ganado, pero cuando uno ve por televisión, no había visto semejante celebración en las capas urbanas que se fascistizaron en los últimos años, semejante celebración por el derrocamiento de Evo Morales. Y había evidentemente un colchón social favorable a la instalación de un régimen de excepción, pero que lo que se olvidaron estos que instalaron el régimen de excepción es que no todo son medidas de fuerza. Es decir, por muy medidas de excepción que tenga, juegas con esa base, ¿no? Políticamente, con esa base social que hizo posible la legitimación de tu golpe. Además de la OEA, etcétera, etcétera. Y fueron postergando, y en la medida que iban postergando, se ponía en evidencia, uno, la imposibilidad de resolver la crisis sanitaria en el país. Pero no solo la imposibilidad técnica de resolver, sino que además de eso, la acompañada de niveles de corrupción muy altos, en las cuales, ¿no es cierto?, se compraban respiradores que no estaban completos, o se compraban respiradores que además le faltaba, que además de eso llegaban al país y la gente no sabía dónde estaba, en fin, es decir, escándalos de corrupción en la compra en la gestión del COVID. Pero además de eso, una gestión del COVID acompañada de una represión sistemática, focalizada, localizada
entre comillas, paradójicamente, en territorio donde los movimientos sociales son fuertes. ¿Sí? Porque no es que reprimían a los niñitos bien de la zona sur de la ciudad de La Paz porque vulneraban, digamos, el horario establecido para la circulación en la calle, ¿no? Es decir, a ellos los invitaban cortésmente a replegarse a su casa. En cambio, a los indios y campesinos y obreros no les decían con cortesía, sino sobre la base del uso de la fuerza. ¿Sí? Es decir, utilizaron la pandemia como una fachada para desarrollar toda la represión que fuera posible. Muy bien. Imposibilidad de resolver el tema económico. No solamente que a la gente se le decía que no debía salir, etcétera, etcétera, sino que además de eso, las condiciones generales del país se fueron deteriorando muy rápidamente, que bueno, hasta tal punto que en pocos meses la dictadura ya no tenía plata ni para pagar salarios. ¿Sí? Y bueno, el boliviano se había acostumbrado en 14 años a un país donde había mucha plata, mucha estabilidad económica, sí, mucho circulante, mucho comercio, en fin. Ser el país que durante 7, 8 años había sido en Sudamérica el país que más crecía. En fin. Entonces, tenía crisis política porque era un gobierno que surgió de un golpe de Estado típico. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Porque yo he leído con todo respeto algunos análisis de alguna gente donde dice el golpe suave. ¿Cuál golpe suave, señor? Honduras y Bolivia fueron típicos golpes militares, típicos. Ahí fueron golpes militares típicos. Que la única diferencia es que después le dejaron un civil el gobierno. ¿Ah? Si aquí hubo un golpe militar típico, 48 horas, donde el país estaba en manos del poder de los sectores militares y policiales que se confabularon con los golpistas, con el señor Camacho, etc. El silencio cómplice del señor Carlos Mesa, que no dijo absolutamente nada de la forma como se eligió, cómo se autoeligió, mejor dicho, ¿no? Cómo se autonombró la señora Áñez presidenta. Es decir, para decirle a usted, ella era segunda vicepresidenta del Senado. Ante la renuncia forzada de Adriana Salvatierra, lo que correspondía era llamar a una sesión, y en esa sesión, donde haya mayoría del MAS, nombrar a la próxima presidenta del Senado, y esa presidenta del Senado terminaba siendo presidenta del país. Y si no quería ella, el presidente de diputados. Pero no hicieron eso, es decir, no hubo quórum para ninguna de las dos sesiones, ni en senadores ni en diputados, y la señora agarró y se autoproclamó presidenta del país. Bueno, una crisis, por lo tanto, política, asentada con algo de legitimidad social, por unas clases medias sobre todo que yo, a Isabel quizá hay uno de más a propósito del comportamiento. Isabel siempre dice, lo que define son las prácticas. Muy bien, estas clases medias que se supone estaban contentas y felices, salieron, pero es como si hubieran acumulado durante 14 años odio. ¿Sí? Odio, rencor, es decir, que durante 14 años estuvieron calladas y tuvieron la oportunidad y empezaron a destilar. Claro, imagínense, todo ese odio acumulado se tradujo no solamente en violencia simbólica, sino en violencia física. ¿Sí? Y por eso aplaudían. Si en ese momento mataban a alguien del MAS, o como mataron en Sencate y como en Sacaba, es decir, la respuesta no era la indignación, o por lo menos un criterio liberal de pedir algo de justicia, sino más bien la alegría y el aplauso. ¿Sí? Bueno, y con un movimiento social
que había sido el que había parido, si ustedes quieren, la revolución boliviana, pero que no salía. No salió ni a defender el proceso de cambio, no salió a defender a Evo Morales, y que no salía, que estaba fragmentado, dividido para resistir a la dictadura. Pero eso fue más o menos hasta marzo, abril. Y ahí viene un punto de inflexión y viene un proceso de recuperación de la capacidad de autoorganización y autorrepresentación de los sectores sociales, incluso de autonomía frente al propio movimiento al socialismo, lo cual no sé cómo lo verán ustedes, pero a mí me pareció muy bien. ¿Sí? Empieza a haber un proceso de autonomía social, de recuperación de fuerza política y obviamente de paso en paso, de centímetro en centímetro, se va reconstituyendo ese sujeto. Y cuando la respuesta del gobierno no es abrir alguna válvula a la participación política, sino cuando la respuesta del gobierno es seguir desarrollando mecanismos de represión, de desprecio de los símbolos, de las identidades de los pueblos indígenas y originarios del movimiento popular, es decir, eso va constituyéndose en un terreno fértil, en un abono para el repotenciamiento del movimiento social. ¿Sí? Así que, y entonces cuanto más tardaban ellos en postergar, en oficializar la convocatoria de elecciones, cuanto más querían boicotearla, había mayor fortalecimiento, ¿no? Hasta que se llega a agosto, que creo que es agosto, la movilización de agosto tiene dos lecturas también. La primera es que el movimiento social no tenía la suficiente fuerza como para imponer septiembre o incluso para imponer la renuncia de Áñez, tal como es la lectura con la que se quedó el oficialismo. ¿Sí? Y la otra es que el movimiento social llegó a la conclusión de que no puede imponer que sea septiembre, que los plazos no daban, pero que políticamente no convenía, ¿sí? Porque ese era un recurso del cual se hubiera agarrado la dictadura, ¿no? Que políticamente el movimiento social decide perdonarle la vida al gobierno. Es decir, podían haber pasado la ofensiva final, pero deciden no hacerlo por un respeto vigoroso, ¿no es cierto?, a la salida política. Lo mismo que pasa en el año 2013, queridos compañeros y compañeras, y voy terminando. El año 2003, cuando se produce la gran insurrección, la sublevación democrática de nuestro pueblo contra Sánchez de Lozada, era posible entrar a Palacio. Ahora, no sabemos cuánto tiempo se hubiera durado ahí, ¿sí? Y el movimiento social, cuando Sánchez de Lozada anuncia su renuncia, el movimiento social no entra a Palacio, sino que saluda, ¿no es cierto?, que sea Carlos Mesa el que asuma la presidencia. Y no es porque se había vuelto mesista, sino por respetar algo de institucionalidad política y evitar dar pretextos a los Estados Unidos, sus fuerzas intervencionistas, en fin, darles el peligro de intervenir el país. Y pasa más o menos lo mismo ahora en agosto, ¿no? Es el movimiento social que pudo haber ido más allá, pero que políticamente sabía que era mejor no ir más allá. ¿Y por qué era mejor no ir más allá? Porque si la señora Áñez denunciaba, quien tenía que asumir la presidencia es Eva Copa, del MAS. Y entonces ahí había un problema para el MAS, porque en circunstancias que no son normales en el mundo, por el tema de la pandemia, etcétera, hubiéramos tenido un MAS en el gobierno y otro MAS en campaña. Un MAS desgastándose, pagando la factura de lo que esta señora no hizo en su gobierno y al mismo tiempo un MAS en campaña. Y eso políticamente no era pertinente. Y así que el movimiento social decide, ¿no es cierto?, después de haber hecho ese acto de fuerza, decide replegarse y con el compromiso y la aprobación, la promulgación de una ley que el 18 sí o sí se realizaban las elecciones. Bueno, se han realizado las elecciones, ellos querían evitar llegar a las elecciones,
querían evitar el día domingo, ver cómo se evitaba el triunfo del MAS. Por eso no es casual que desde las 7 de la noche, 7:30 de la noche, que ya se sabía que el MAS había ganado y había ganado arrolladoramente, ¿sí? Las dos empresas contratadas no dan información sobre el porcentaje con el que el MAS había, generando un ambiente de incertidumbre y aumentando el riesgo, ¿no es cierto?, de la duda. Duda sobre la que se quieren asentar ahora, querida Isabel, queridos compañeros, en fin. Esta tarde hay una movilización en Santa Cruz porque dice que ha habido un mega fraude, ¿sí? Dice que los servidores ya no estaban dentro del país y no estaban fuera, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver cómo le sale el ensayo al Comité Cívico Cruceño, a la Unión Juvenil Cruceñista, a los grupos paramilitares, y Sucre, que está en el departamento de Chuquisaca, donde se creía que iba a ganar Mesa, pero hemos ganado nosotros. Sucre, en la ciudad sí arrasó Mesa. Sucre, el Comité Cívico de Sucre anunció también plegarse a esta movilización. La diferencia es tan grande como la que obtuvo AMLO en México, que no hay lugar a ninguna duda. Grandísima la diferencia. No creo que prospere esto, pero hay que, como no sé si he entendido bien, hay que estar atentos, De aquí a la posesión de Lucho Arce puede pasar cualquier cosa. Nosotros sabíamos o que iban a tratar de impedir las elecciones, o que iban a tratar de sabotear las elecciones, o que iban a tratar de sabotear la victoria de nosotros una vez obtenida esta. Es decir, no entregarnos el gobierno. Creo que todavía los peligros nos acechan muy fuertemente. Gracias. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, realmente muy claro. Ahí coincidiendo en muchos puntos en lo que decía Isabel, ¿no? En esto de se ganó, pero aún hay que convivir con el golpismo. Así que bueno, esperemos que todo se dé bien para noviembre, que se espera que Lucho Arce esté asumiendo. César Toc, ahí quería hacer un aporte. César. Ahí estamos, Juli. Sí, primero que nada, bueno, excelente la exposición de ambos y evidentemente coincidimos todos en el mismo punto, que es increíble que tenga una Bolivia, una derecha tan idiota que haya permitido que gane el MAS de esta forma y que no vaya a tener ninguna respuesta. Probablemente debamos estar atentos a lo que está diciendo Isabel y Hugo, que es la asunción de Lucho. Pero también me parece importante pensar, porque a nosotros nos pasó, en Argentina particularmente, tal vez no de ese modo, pero de otro, esto que rescataba Hugo, de cómo las clases medias urbanas, que se vieron ampliamente favorecidas durante los 14 años de Evo en el gobierno, fueron acumulando un odio. A nosotros nos pasó algo más o menos parecido durante los años de Néstor y Cristina, donde nuestras clases medias urbanas, a pesar de haber tenido crecimientos económicos y personales históricos que nunca pudieron tener antes, llegado el momento decidieron volcarse hacia opciones de derecha, en el caso de Bolivia, de aplaudir el golpe. Y creo que también tenemos que pensar por lo menos desde ahí un par de cosas. Una, hay un tema del que muchas veces lo esquivamos y no lo hablamos, como un viejo concepto nos sigue cruzando en América Latina, que es el concepto de raza. Tal vez no lo tocamos en lo académico porque pareciera que no es correcto políticamente hablar, porque parece que ya se superó, pero evidentemente, por lo menos para mí, ese concepto nos sigue atravesando como individuos y habitantes de nuestro suelo, y qué es lo que nos permite y nos favorece esas posibilidades de odio total con el que algunos sectores emergen en determinados momentos históricos y toleran
los hechos de violencia real, que son casi medievales, y los aplauden, en nombre de una institucionalidad que por supuesto no respetan. Eso me parece que tenemos que empezar a tocarlo. Y otro tema que también me parece que debemos tocarlo y que es importante porque hoy esto también lo estamos haciendo desde un sindicato, es el cuidado que debemos tener los sectores populares de los que formamos parte, de no dejar expuestas nuestras contradicciones. Porque lo que ocurrió en Bolivia y lo que ocurrió en Argentina, mucho de lo que pasó, también es porque nuestras propias contradicciones quedan expuestas a un nivel donde es muy fácil entrar en ese neofascismo de odio a quien, en más o en menos, nos mejoró la vida. Eso quería decir nomás, Juli. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Ahí, bueno, para quienes no estaban al principio, yo soy Franco Ayesa, también soy parte acá del programa que está saliendo en vivo en este momento por FM Gen, de la ciudad de Córdoba, la 107.5, que estamos transmitiendo en vivo esta actividad, este debate. Vamos a, bueno, comentarle ahí a Hugo y también a Isabel que bueno, que hay saludos desde Cuba también, que están, está, bueno, Lourdes y Claudia y Orieta del CIPI de Cuba. Y bueno, vamos a leer una pregunta también que ha hecho Hernán Gordillo, que dice que, bueno, una pregunta para Hugo, que dice por qué el MAS no movilizó sus bases rápido durante el paro cívico que consolidó el golpe, qué fallaron, qué hipótesis manejan. Dejo esa pregunta ahí, como picando, y vamos a hacer también una pequeña intervención ahí de Carlos Ran, que también ha sido uno de los compañeros que ha estado en la organización de la actividad, para una pequeña intervención y tal vez alguna pregunta. Carlos, ahí para habilitar el micrófono. Y bueno, si alguna otra compañera o compañero quisiera hacer alguna pregunta, póngala ahí o en pequeña intervención, reflexión, póngala en el chat y lo leemos luego también. Sí, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy buena la intervención, Isabel y Hugo. Un saludo para las compañeras del CIPI de Cuba que están y que también pueden aportar. Me parece que en el relato que estuvieron haciendo, vemos que se habla de un golpe, pero me parece que habría que desarrollar un poco el problema principal, que este golpe viene empujado y llevado adelante por intereses más materiales que casi ideológicos, es decir, hay temas geopolíticos, la cuestión energética, el tema del litio, donde el imperialismo requiere controlar, y aparte en esta guerra interimperialista por los controles de los territorios sociales y sobre todo esto que se considera el patio trasero en esta disputa internacional, me parece que el golpe en Bolivia tenía que ver también con esas facetas, y me parece que, como bien descrito Isabel y muy bien Hugo, los sujetos fueron distintos en cada momento, no son los mismos los sujetos del 2003, 2005, los de la guerra del agua, los de la insurrección del gas, que los sujetos del 2019 y la moral que tenían esos sujetos en este determinado momento con los sujetos de los 150 bloqueos en estos 12 días y las caravanas y la moral que tenía el pueblo en este momento, haber vivido estos 11 meses de golpe de Estado, sufriendo la violencia, la represión, el racismo y un conjunto de morbicidades que le dio el golpe y Áñez en el gobierno, que me parece que esto fue un cambio radical y la importancia que tienen los sujetos sociales en lucha, y demostraron que hasta a veces sobrepasan las capacidades
de los partidos o de los movimientos o de las organizaciones políticas, es decir, cuando se ponen a luchar los pueblos por sus intereses materiales de vida y por su propia historia. Eso nada más, y felicitar y agradecer a Hugo, a Isabel y a todos los compañeros que están en la actividad. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces ahí tenemos una pregunta que no sé si te la apuntaste, Hugo, pero tenemos ahí una pequeña intervención también de Isabel. Y bueno, y también decirle a las compañeras del City que está abierto, el City de Cuba, que está abierto por si quisieran hacer alguna intervención luego también. Isabel. Bueno, voy a aprovechar para saludar ahora de palabras a Hugo, porque cuando entró, bueno, no lo vi, estaba yo hablando. Bueno, la verdad, Hugo, por todas las razones, y para ustedes ahí del grupo de los 7, ahí adentro también, ojalá que todo salga, se logre según los logros alcanzados, ¿verdad? Pero bueno, ya se ha alertado del peligro, yo estaba hablando de eso precisamente, de cualquier maniobra que pueden hacer para dilatar e impedir, si es posible, la asunción del MAS, incluso sin descartar un posible golpe de Estado a este grupo golpista que está, ¿no? Porque hay que darse cuenta que ahí hay intereses muy grandes de los amos del norte y que les importa nada. La democracia siempre ha sido una carta que han utilizado cuando no tenían fuerza para sostener otra cuestión, y cada vez que no les conviene la patean. Pero bueno, tampoco es para decir esto está condenado, solamente, como dije y reitero, estar alerta. Tenemos que estar alertas internacionalmente, hay que estar todo el tiempo reafirmando el triunfo del MAS, reafirmando la importancia del traspaso pacífico del golpe. Mira lo que hubo cuenta de los cívicos ahora, por supuesto. Esta gente que hicieron todo lo que hicieron, van a aceptar graciosamente el resultado de la urna, pero si no lo aceptaron hace un año, ¿por qué lo van a aceptar ahora? Es el mismo resultado plus, con un pueblo fortalecido, reorganizado, con mucha fuerza. ¿Por qué lo van a aceptar así? Que, por eso yo decía que no podemos ser tan ingenuos de creernos el cuento de la democracia, decir, no, como se ganó la democracia, ya está. También se ganó hace un año y no estuvo nada, y vino el golpe, y vino la intolerancia. Son los mismos intolerantes que están ahí. Bueno, digo eso para no dormirse en los laureles, y es una actividad muy importante, interna de el pueblo constituido en sujeto colectivo, del MAS, e internacional, porque hay que estar alerta en todo, hay muchos detalles que no se nos pueden escapar. Como por ejemplo, escuchaba yo a la cadena Euronews diciendo que Arce se había autoproclamado vencedor con el 5% de los votos escrutados. Ya está llamando, induciendo de que hay algo que no se corresponde. Y son todas sus entelequias, y leen los guiones que le escriben, que tienen que decir. Bueno, hoy ya cambiaron el titular y entonces hablan de que el MAS viene por la revancha. Es decir, ya te meten en la idea de venganza. La manipulación mediática es brutal a nivel mundial. Brutal, no la podemos subestimar. Ahora yo me quiero referir a dos elementos que tienen que ver con el tema de la construcción del sujeto colectivo. Me voy a apoyar en lo que Hugo explicó, que así está claro, ¿no? ¿Para qué poner otros ejemplos? La sociedad es diversa, lo sabemos, entonces puede ser un actor, puede ser otro. Pero el tema de las clases medias en este continente es una constante. Lo miramos en todos los procesos, en Brasil, en Venezuela, en Argentina. Lo vemos, ahí está. Tiene su momento de suba, es como una ola, sube y baja. Pero nosotros no resolvemos nada con hablar mal de las clases medias. En primer lugar, bueno, haríamos un sano ejercicio de mirarnos al espejo para ver de dónde venimos. También somos clase media, o sea que no es la clase media. Hay sectores de clase media que caen en esas actitudes. Entonces ahí vienen los por qué, ¿no? Y eso tiene que ver con la acción política.
Primero, no es un ADN natural que estén a favor y después que se pongan en contra, como ha ocurrido en todos los procesos. Determinadas capas suficientemente, con peso suficiente como para intervenir negativamente en el proceso histórico. El odio se inocula. El odio se inocula. Para eso tienen los medios, para eso la derecha hace política. Señoras y señores, enterémonos, la calle ya no es solo de los movimientos sociales populares, la calle también es de la derecha. La derecha ha tenido que salir ahora a militar en las calles. También militan las redes, también tiene todo, y además son los dueños de las grandes cadenas de medios. Entonces no creer que nosotros con 5 Twitter vamos a cambiar la lógica de una comunicación nefasta que se impone por todos los medios. Y miremos, hasta los supuestos medios simpatizantes de los procesos populares tienen cada mediocre, cada asno, explicando a veces las políticas internacionales, haciendo los comentarios ideológicos, que da calambre. Le hacen la política al poder, le hacen la política a la oposición de derecha. Entonces, no es como para tranquilizarnos. Ahora, si nosotros lo vemos y lo dejamos estar y no actuamos, después no se puede quejar. Porque usted dejó de hacer política, ese es el grave problema. Dejó de hacer política. Y cuando usted deja de hacer política, la política se la hacen los otros. John William Cook, el mago más mago de todos los magos de la política de masa con claridad ideológica total, dijo que en la conciencia y en la ideología no hay espacios vacíos, que lo que no es ocupado por la conciencia de la política revolucionaria es ocupado por la conciencia de la política de la derecha. En los años 60, señores, no hay ninguna novedad. Y nosotros nos olvidamos de eso y creemos que por caerle bien, por ser amiguito, por ser simpático, sin hacer política es todo suficiente. Y permitimos que se los inocule de odio. Y en Bolivia, ese odio está en todos lados, porque no soportan así. Si se le ha inculcado el elitismo, de repente correte que ahora viene el pueblo, ahora viene el negro, ahora viene el cabecita negra, ahora viene el indio, a ocupar cargos públicos, a desplazarte. La descolonización está muy bien declamarla, pero después hay que construirla, porque eso no se decreta en un acto. Y construir es construir la convivencia, la tolerancia, me corro un poco, me corro para acá, abro, no abro, hay que hacer los debates, participación, que es precisamente el defecto de todos los gobiernos populares, inclusive Bolivia, aunque en menos proporción, pero también es un problema de participación. ¿O por qué dice Hugo que había división en el MAS y todo el mundo no salió a la calle a defender el golpe? Por eso, porque como que no es mío, arreglate vos. Y eso depende de cada sector. Por eso yo decía que aquí se abre una nueva era de gobernar y de hacer política. Y que la izquierda se ponga, quite las anteojeras y observe, porque aquí nace una nueva era del quehacer político en este continente. Y es la epopeya del sujeto colectivo de los pueblos de Bolivia. Esto no sale de ningún libro. Sale de esas prácticas colectivas de lo que se ha hecho, por encima de me gusta o no me gusta. Esa es la fuerza, esa es la capacidad. Y por el otro lado, el tema del dinero. Son los sectores más favorecidos en Brasil, los sectores más favorecidos aquí, los sectores más favorecidos ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted piensa que la economía, a pesar de que hace un discurso que dice que no es cuantitativo, que no es el bienestar del mercado, etcétera, pero la práctica de su política es esa, cuanto más plata le da, más plata quieren. Porque usted le da dinero sin contenido político. Y cuando no se construye contenido político, conciencia política que acompañe, y no solamente en las clases medias, incluso en los sectores más necesitados, si no acompañamos del debate político de la situación, el plato de comida, eso se puede revertir en un boomerang, porque después quien da más es atrás del que voy. Cuando se trata de cantidades, el que da más gana. O sea, creo que son enseñanzas muy claras de estos procesos que nosotros tenemos que tener en claro. Y hacer política no es ir a dar clases, es construir la participación de todos los sectores. ¿Cuál es el lugar que usted le da a la clase media? ¿Cuál es el lugar? Es una pregunta importante.
en Bolivia y en todos lados, tienen un lugar como sectores medios para aportar a la construcción de esta nueva Bolivia en proceso revolucionario de descolonización? ¿O van a ser acusados y perseguidos como culpables por estar más acomodados y usted los va a machacar y no le va a dar ningún espacio? Bueno, hay que ver, porque machacando a la gente usted no convoca. Entonces, hacen falta también políticas para la clase media. Solo le habla de dinero, solo le dice que mejoraron y después se queja de que le den una patada y lo echen. Es lo que tienen que hacer, porque usted le da dinero y otro le ofrece más dinero, se van a ir con el más dinero. Entonces hay que asumir también la falta de acción política en el periodo en que se estuvo gobernando y se declinó hacia lo cuantitativo esta cuestión. El dinero no sustituye la política. Hace falta también encontrar proyectos donde estos sectores de la sociedad encuentren un lugar para aportar positivamente, que se sientan contrapartes o colegas o parteneros, la palabra como se diga ahí en Aymara, que eso lo sabe Hugo, que eso no lo sé yo, de un proyecto. Este es un aspecto, hay muchos aspectos a hablar, pero yo quería remarcar este aspecto porque es una constante que ya lo hemos discutido varias veces, el tema de que no hay proyecto ni programa para la incorporación clara, comprometida de los sectores medios. Y después, bueno, a llorar. Quedan librados a la manipulación mediática, quedan librados a una escasa política y sale lo peor de la tradición histórica, el elitismo. Del elitismo al racismo hay un paso, eso condimentado con un poco de odio y resentimiento, una bomba de tiempo, que es lo que contaba Hugo en las calles. Y eso, Hugo, que te faltó contar cómo había gente que perseguían y cómo te perseguían a ti por las calles. Allá va uno, lo vi, está ahí, porque se generan estados de histeria, ¿no? Bueno, no podemos, esas historias no pueden repetirse, digo, son aprendizajes a los que hay que atender. Hay que atender. Las soluciones serán otras, serán las que serán. Si se construyen participadamente con los sujetos, las soluciones que sean van a ser buenas, porque los mismos sujetos las cambiarán si no sirven. De eso no hay que preocuparse mucho. Bien, Isabel, vamos a darle la palabra y luego ya cerramos. Acá tenemos varias preguntas, tanto para Hugo como para Isabel. Está, para quienes no lo conocen, Juan Carlos Giuliani, Pipón, es mi viejo, un militante, expreso político durante la dictadura militar en Argentina y sigue firme defendiendo ahí la causa. Así que, Pipón, quería hacer uso de la palabra un ratito. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a las compañeras y los compañeros de ATE que han tenido la capacidad de reaccionar rápidamente y llamar a dos pensadores como Isabel y como Hugo que nos ayuden a pensar lo que ha pasado en Bolivia, este terremoto político que ha conmovido a esta parte del continente. Quiero decirle que como viejo dirigente de la CTA me siento muy orgulloso de que Evo haya elegido nuestra casa el domingo por la mañana para dar su conferencia de prensa, nuestra sede nacional, ahí en la avenida Perón 3836 en la capital federal, y que haya decidido esperar los resultados de la elección en nuestro hotel Quagliaro de ATE en la capital federal, rodeado de compañeros de ATE y de la CTA Autónoma. Para nosotros es un orgullo porque también somos de los que creemos que sin trabajadores no hay patria ni hay proyecto capaz de funcionar. Yo soy un viejo seguidor de los escritos de Isabel y un viejo admirador de esta iconoclasta que se dedica a derribar uno a uno los mitos, sobre todo de la izquierda orgánica, que nos quieren recitar desde un púlpito lo que tenemos que hacer y que niega la creatividad y el poder que tiene la organización del pueblo, la organización subterránea que muchas veces no se ve. Yo creo que lo de Bolivia es un gran ejemplo para el conjunto del movimiento popular y revolucionario en Latinoamérica. Hemos retrocedido tanto que hasta nos da vergüenza nombrar la palabra revolución. Y en esta democracia, si ustedes me permiten, ya que estamos en pandemia,
yo la caracterizo de asintomática, por no decir de baja intensidad, esta democracia demoliberal en la que los ricos cada vez son más ricos y concentran y extranjerizan de mayor manera la riqueza, y los pobres son cada vez más pobres. El ejemplo de los gobiernos populares y progresistas de América Latina que gobernaron la década pasada, creo que tiene que ser el de una fuerte autocrítica, como ahí tanto Hugo e Isabel hablaban del propio proceso boliviano, que sin duda, junto con el venezolano, fueron los más avanzados y los más profundos que hubo en esa etapa. Estamos hablando del primer Estado plurinacional que reconoce las raíces y el origen de los pueblos originarios. Pero después en Ecuador de Correa nos quedó Lenín Moreno. Y en Brasil, después de Lula y Dilma, vino Bolsonaro. Y estamos rodeados por sectores conservadores de derecha que están afincados a la ideología de los Trump, que más allá que pueda haber cambio de mando en Estados Unidos en noviembre y vengan los demócratas, aunque no vaya a cambiar demasiado la política exterior, me parece de que un cavernícola como Trump que salga de la escena internacional y de su patio trasero, para nosotros va a ser importante. Como va a ser muy importante el referéndum del domingo en Chile para sepultar la constitución pinochetista. Quiero decir, ya no está tan solo López Obrador en México, el Frente de Todos en Argentina. Volvemos en Bolivia con las prevenciones que hay que tener, porque no nos van a regalar nada, nunca nos regalaron nada. Y ahora está lo de Chile el domingo, donde vienen de un año de movilización permanente que ha hackeado el sistema del neopinochetismo que se esconde detrás de Piñera. Yo estoy de acuerdo en que como movimiento popular, desde los sectores sindicales o sociales, cuando reclamamos, interpelamos al poder, no debemos exponernos tanto para que no aprovechen otros sectores. Lo que no creo es que haya que anular el debate. El tema de la participación de los movimientos sociales que plantea Isabel es clave. Si lo ocultamos, si lo acobijamos, lo arropamos en nombre de que no le hagamos el juego al enemigo, estamos perdidos y vamos a cometer los mismos errores que trajeron a Mauricio Macri a la presidencia de la nación. No tenemos que tropezar de vuelta con la misma piedra. Yo respecto a los sectores medios quiero decirles que, como provengo del peronismo, he leído muchos de los autores del revisionismo y del nacionalismo popular revolucionario. Bueno, don Arturo Jauretche tiene un libro que explica como nadie lo que es la clase media y se llama El medio pelo en la sociedad argentina, donde te explica el tema de que culturalmente, sociológicamente, la clase media quiere imitar a las oligarquías, a las élites, a las clases altas, y que despotrica contra los sectores obreros, contra los sectores bajos. Ahora, cuando se siente golpeada o agredida por las políticas de las clases dominantes, allí lleva a cabo alianza con los sectores populares, que son las veces que ha podido gobernar en gobiernos de masa en la Argentina, con el irigoyenismo primero, que permitió el ascenso de los sectores medios urbanos y rurales a la vida política argentina, con el peronismo después, que permitió la visibilización de la clase trabajadora en la historia política e institucional en la Argentina, y que permitió precisamente que pudiéramos derrotar la tercera intentona de restablecimiento de la política neoliberal que quería prolongar en el tiempo Mauricio Macri. Estamos en un momento de dificultades en la Argentina. Hay presiones de todo tipo, muchas con componentes desestabilizadoras, que están aprovechando incluso alguna falta de capacidad de reacción y de firmeza para nombrar más a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Nosotros hemos estado en la calle y hemos acompañado el proceso
de oposición y resistencia al ajuste y la entrega de soberanía de Macri. Y después acompañamos con el voto al frente de todos. Y siempre dijimos que acompañamos la esperanza popular sin resignar el pensamiento crítico. Si usted me dice que acá tenemos que salir unidos porque estamos todos en el mismo barco, yo le digo que algunos viajan en camarotes de primera y otros estamos en la bodega. Si usted me dice que apela a un capitalismo solidario, yo le digo que no se puede anular la lucha de clases y que el conflicto social en los salariales, si somos sindicatos, o por la demanda de comida, tierra, techo y vivienda en los movimientos sociales, son expresiones de la lucha de clases. Y por lo tanto no se la puede anular por decreto. Hay que gobernar de tal manera que los sectores que acompañamos y llevamos al gobierno esta experiencia tengan respuestas adecuadas y no salgamos de esta pandemia peor de como entramos, que ya estábamos bastante mal. Por lo tanto, saludo la iniciativa de las compañeras y los compañeros de ATE, me alegra muchísimo, me sigue enriqueciendo escucharla a Isabel, recién lo conozco a Hugo, pero bueno, también se nota una dimensión de pensamiento de los compañeros. Yo, la última inquietud que pongo es, me llama la atención el bajo perfil que ha tenido en este proceso Álvaro García Linera, a quien prácticamente no, salvo una declaración de ayer o anteayer saludando el triunfo de la Bolivia profunda, prácticamente no lo he escuchado, no lo he leído, sabiendo que está en Buenos Aires, creo que da clases en la UBA. Saludo la iniciativa y les dejo un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por dejarme participar. Bien, gracias, Pipón. Bueno, ya para ir cerrando tenemos algunas preguntas. La verdad es que de nuevo agradecer a quienes se han quedado en el Zoom. Nos parece que estos procesos también son de formación, que nos van nutriendo, los debates necesarios que la pandemia no puede estar, dejándonos de tener, que reitero, al menos la virtualidad nos permite poder seguir encontrándonos para debatir y para reflexionar. Nos van llegando hasta saludos desde Jujuy a través del Facebook, desde el sur, nos están llegando, por suerte, nos están acompañando las compañeras y los compañeros a lo largo y ancho del país. Seguimos también en vivo hasta las 20 horas por FM Gen. Quería dejarte, Hugo, las últimas preguntas para vos, después Franco va a leer las que hay para Isabel. Hernán Gordillo pregunta para Hugo por qué el MAS no movilizó sus bases rápido durante el paro cívico que consolida el golpe, en qué se falló, qué hipótesis han manejado. Después, otra pregunta de José, si la base estadounidense en Santa Cruz fue instalada, si está activa, y en cuanto a la posibilidad de que no quieran entregar el gobierno, ¿qué planes baraja el movimiento para garantizar el traspaso? Y la última, te leo todas juntas, Hugo, así las respondes. Mucho se habló de la necesidad de que Evo Morales fuera candidato el año pasado, puesto que de otro modo no se ganarían las elecciones. La experiencia al final demostró que con otro candidato no tan conocido no solo se ganó, sino que el acompañamiento electoral fue aún mayor un año después. ¿Qué análisis haces sobre esta tensión entre liderazgo personal y liderazgo del pueblo en lucha? La palabra es tuya, Hugo. Franco. Ya. Bueno, a ver, hace un día, no más de un día, Isabel lanzaba ahí por el Twitter a propósito del papel que tienen que tener los sujetos en la resolución de la participación política, en la definición de las relaciones de fuerza, en fin. Nosotros tuvimos participación protagónica del pueblo hasta el año 2010. Después ya no. Después esos sujetos, y hay una doble responsabilidad. La responsabilidad del gobierno, para quien es más cómodo que los sectores sociales no participen. Todo gobierno tiende a ser conservador en el fondo y a la larga, ¿no? Y es mejor que los sujetos sociales
participen cuando hay una conmemoración, el 6 de agosto, el 22 de enero, cuando se recordaba la asunción por primera vez de Evo, en fin, pero después es mejor que estén calmados, ¿no? Y parece ser una dinámica de los gobiernos de izquierda y progresistas en general a la larga. Y hay que reflexionar mucho sobre esto, porque tienden a despolitizar abajo, que es la fuente de poder de donde surgieron. ¿Sí? En el caso de Bolivia, el pueblo primero fue poder antes de ser gobierno. Lo fue desde el año 2000 y consolidó su posición en el año 2003 y el año 2005. Y las urnas que hablaron en diciembre del 2005, que hablaron a nuestro favor, simplemente fueron la oficialización, la formalización de una correlación de fuerzas ya previamente instalada en la sociedad boliviana. En términos bien sencillos, primero fuimos mayoría social, nos convertimos en mayoría política y después recién en mayoría electoral. Y fuimos gobierno y poder hasta el año 2010. Éramos gobierno, pero al mismo tiempo poder, entendiendo por poder el protagonismo de los de abajo, ¿sí? Y solo con los de abajo evitamos el golpe del 2008. Solo con los de abajo evitamos el 2009. O el mitin policial que quería transformarse en golpe de Estado aprovechando la marcha indígena, 2011. Es decir, no fue la fuerza policial y la fuerza militar la que defendió al gobierno de Evo Morales, fue el pueblo organizado. Pero después del 2010 para adelante empezamos a debilitarnos. Y pasamos a ser de protagonistas a espectadores, como dice Frei Betto. Y así como la clase no está predestinada, ni existe la clase per se, ¿no? Lo mismo pasa con el sujeto. El sujeto se construye, participa, impulsa, en fin, pero también se desarticula, se debilita y eventualmente hasta puede desaparecer. Yo coincido con Isabel. Si en la política no hay espacio vacío, espacio que deja uno, espacio que lo toma otro. Y aquí fue tomada por sectores conservadores del progresismo boliviano. ¿Sí? Si yo no le tengo fobia a la clase media, por si acaso, vengo de ella, en fin, y precisamente porque vengo como ella, sé cómo es, qué fracciones hay y cómo nos comportamos, ¿no? La clase media es, y decía Zabaleta, una masa indeterminada que bascula en función de la correlación de fuerza real que hay en la sociedad. Y entonces empezamos a dejar de ser un gobierno transformador. Sé que lo que estoy diciendo no le gusta a mucha gente, incluso pero un mínimo de honestidad intelectual creo que debe llevarnos, porque yo sé muy bien en qué lado estoy parado, ¿sí? Porque eso de que no hay que hacer la crítica mientras somos gobierno, o no hay que hacer la crítica ahora que estamos en la oposición. Mire, ese cuentito nos los conocemos hace años, ¿sí? Es decir, hay que hacer la crítica sabiendo que uno está en el lado correcto, que es en el lado de la revolución del que nunca nos hemos alejado. Entonces, muy bien, empezamos a dejar de ser un gobierno, decía, transformador, para convertirnos en un gobierno administrador. Un buen administrador del modelo post-neoliberal, sin duda alguna, pero cada vez más lejos, incluso hasta en las intervenciones, en los discursos, un gobierno cada vez más lejos del postcapitalismo. Por no llamarle socialismo, comunismo, esto se lo dejo a cualquiera de ustedes, ¿sí? Que entre otras cosas no se discute, pero un gobierno postcapitalista. René Zabaleta decía que la Revolución Nacional del 52 se había derrotado a sí misma el primer día en que Víctor Paz asumió el gobierno.
Y yo creo que nosotros nos derrotamos a nosotros mismos a partir del año 2010. ¿Sí? Por lo tanto, era previsible lo que iba a pasar en el referéndum del 21 de febrero, porque la derecha, yo vuelvo a retomar, a quitarle la palabra a Isabel, la derecha ya no solamente estaba en los tweets y en el Facebook. La derecha empezó a estar en la calle, a disputarnos la calle desde el año 2016, antes del referéndum, y no abandonó la calle, no la abandonó nunca, nunca. Hasta tal punto que los cabildos, que ya eran el golpe, ojo, que ya eran el golpe, cabildos un mes antes de la elección, que aprobaron desconocer el fraude electoral y desobediencia civil, ¿qué más convocatoria al golpe que esa? ¿Sí? Es decir, no tuvimos la capacidad de defendernos. No tuvimos. Por eso yo escribí un libro sobre el golpe que titula Golpe de Estado en Bolivia, la soledad de Evo. Es decir, y no es un tema personal, pero eso pasó en la Europa del Este también. Eso le pasó a Allende también. Tenemos que reflexionar a propósito qué es lo que pasa en los procesos revolucionarios, que las masas no están presentes el lugar y el momento en que tienen que estar. Es facilito echarle la culpa a la masa. Fácil. Algo hemos debido estar haciendo mal, ¿no? Primer elemento. Entonces, cuando se hace el golpe cívico, ellos ya eran mayoría social. Lo que ahora necesitaban era elevarse a la categoría de clase dominante, por decirlo, parafraseándolo a nuestro querido Marx. Y así lo hicieron. Entre el 10 y el 12 de noviembre, simplemente hubo la consumación de un golpe que se fue desarrollando, madurando durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y ante la cual el gobierno ya no tenía, el gobierno de Evo ya no tenía capacidad de respuesta. Muy bien, porque las masas se convirtieron en bebés de pecho, ¿sí? Perdieron su capacidad de autoorganización y de autorrepresentación. Bueno. Segundo elemento. ¿Por qué se ha demostrado que hoy se ha ganado con una diferencia mayor a la de noviembre? Sí, por supuesto. A ver, nos guste o no nos guste, si algo que nosotros no logramos sacarle, extirpar de la cabeza de la gente en Bolivia, es el concepto liberal de democracia, ¿no? Donde el concepto de alternancia, que además de eso ha sido incorporado en el último tiempo, en los últimos años, no antes, por la Escuela de Cientistas Políticos norteamericanos, la gente estaba convencida de que democracia es alternabilidad. Y ciertamente el hecho de que Evo sea el candidato afectó, es verdad, porque sectores, sobre todo de capas urbanas, yo diría que no solo clases medias, capas urbanas, muy en sintonía con este concepto, no apoyaron a Evo como hoy apoyaron a Lucho Arce. ¿Sí? Ese es un tema que hay que reflexionar. Y no es que Lucho Arce sea, ¿no es cierto?, el líder que sustituye a otro. Es decir, las sociedades no paren líderes de la noche a la mañana. No, por favor. Es decir, el Evo sigue siendo el líder histórico. ¿Sí? Y Lucho es el resultado de esa acumulación larga, es resultado de lo que hizo Evo, es resultado de la presencia de Evo, ¿no? Pero a la vez es el resultado de esos sectores urbanos que, actuando con prejuicio a propósito de la democracia liberal, reconocieron 14 años de estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es importante, compañeros, porque, claro que es largo, ¿no? Porque a veces somos muy deterministas. La bandera, el escudo de defensa que se decía desde la alta dirección del país, era que como había estabilidad económica, la gente automáticamente iba a votar mayoritariamente por la reelección de Evo el año 2019.
Y esto sí es engañarnos, ¿sí? Porque hay momentos en la historia y frente a determinadas clases y fracciones de clase donde los valores políticos que podemos no compartir, que podemos no estar de acuerdo, pero que están instalados en el imaginario de la gente, a veces son más importantes que la situación económica, ¿sí? No podemos explicar todo desde la economía, ¿no? Ese es un error, un determinismo que no ayuda, ¿no? Entonces, ya he señalado que entre las causas de esta victoria está la política general de desprecio, la represión, la persecución, en fin, que hizo este gobierno. Y obviamente queda también el recuerdo de lo que hizo el gobierno de Evo. Es decir, la gente empezó a comparar no solamente situación económica, sino espacios de participación, espacios de movilización, libertad de decir lo que quiere, etc. Hasta tal punto que comentaristas que eran anti-Evo, ¿no? En los últimos meses se convirtieron en comentaristas anti la dictadura. Claro, ellos no la llaman la dictadura, pero durísimo contra la señora Áñez, y en el fondo también reforzando la idea de que era mejor un gobierno del MAS, ¿no? Así que esas dos cosas, yo creo que tiene que haber una relación entre liderazgo, pueblo organizado y proyecto alternativo. Y creo que nosotros empezamos a fallar en las tres cosas el último tiempo. No hubo articulación entre ese liderazgo histórico de Evo, fuerza organizada del pueblo. Éramos cada vez pueblo, pero cada vez menos organizada, por plantearlo de esa manera, ¿sí? Y el proyecto, ¿cuál era el proyecto? ¿Cuál era el proyecto? Seguir hablando con indicadores del Banco Mundial, que crecimiento aquí, que crecimiento allá. Es decir, y yo tengo, y voy a tirar, ¿no es cierto?, la provocación para terminar esta intervención. Yo creo que, y se los he dicho a mis compañeros anoche, a esta nueva oportunidad que nos da la historia y el pueblo boliviano, si queremos seguir manejando el gobierno como los últimos años se ha manejado, estamos servidos. No va a pasar nada. Si a eso no le incorporamos una nueva forma de gestionar el poder, ¿sí? Y eso implica revolución desde arriba y revolución desde abajo. Y Isabel, disculpa que te robe la idea otra vez, ¿sí? Si no hacemos una nueva gestión de pensar diferente la gestión de la cosa pública, que no pasa, ojo, por lo que está, hoy le están exigiendo el alto 5 ministerios a Lucho Arce, no pasa por ahí, no pasa por, es decir, ahí los dirigentes están haciendo exactamente lo que no tienen que hacer. No pasa por cohetearse el Estado, pasa por pensar el poder político de manera diferente, ¿sí? Yo creo que, espero que se corrija esto, porque ya han dado algunas señales el día de hoy, ¿no? De presión corporativa o por lugar ahí a Lucho para que 5 ministerios para mí, 7 ministerios para él. Oye, resulta que la cantidad de ministerios no van a alcanzar. No van a alcanzar ni los ministerios ni los viceministerios, ¿no? Entonces, y yo termino, claro, esto es producto de que durante 14 años, ahí sí, durante 14 años, no tuvimos la capacidad de elevar el nivel de formación, o yo diría de autoformación, de estimular la autoformación, la autoorganización de los movimientos sociales, y hemos pagado demasiado caro eso. Espero que no se vuelva a repetir. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. La verdad que has abierto también muchas puntas nuevas para continuar con el debate y bueno, siempre es un honor tener estos espacios para poder hacerlo. Voy a leer 2 o 3 preguntitas más, comentar que han enviado también las felicitaciones a los organizadores, un saludo desde Cotoca, Santa Cruz, Bolivia, Díaz Cuellar, Oscar Wilder, que también es concejal ya le digo qué estado, bueno, está en algún mensaje que quedó más arriba en el chat. Bueno, hay 2 preguntas en el chat.
entonces que han quedado sin responder, que las vamos a dar para la intervención luego sumaria también de Isabel, y que seguramente tendrá algunas otras cosas para decir a partir de las intervenciones que ha hecho ahora el compañero. Bueno, de Joaquín Lepre, ¿qué importancia tienen estas elecciones bolivianas en el marco mundial general, teniendo en cuenta que también hay elecciones en otros países americanos y la crisis del sistema que se viene generalizando desde hace un tiempo a esta parte? Y por otro lado, una pregunta de Nacho, que dice, retomo el título de la charla, la lucha de las clases, de qué manera construimos esa fuerza popular que efectivamente construya un plan de lucha para recuperar la soberanía perdida, que puede imponer el interés de la clase trabajadora como ordenador del plan de gobierno. Dice que preocupa que regionalmente se hable de la unidad del pueblo solo en términos del democratismo burgués, sin que podamos imponer nuestro plan como clase trabajadora. Bueno, Isabel, ahí tenés para, si quisieras, hacer algunas reflexiones al respecto. Sí, algunas reflexiones. Primero quiero contarles que Hugo Moldis es de los que me ha bancado históricamente mi iconoclasta, como dice Pipón. Es una pelea de vernos en espacio internacional, o sea que no digo que pensamos igual, sería muy aburrido, ¿verdad, Hugo? Pero tenemos convergencia en miradas de procesos, en cuestionamientos y bueno, justo es decirlo, también hubo apoyado que salgan varios libros míos que se pueden considerar críticos como Revoluciones desde abajo en Bolivia, que me acuerdo muy bien, entre otros libros, pero acá no estamos para hacer bibliografía, pero para decir que tenemos una tradición de debate y de pensar también, no juntos, pero siempre con una convergencia, con la convergencia que da poner la mirada en un horizonte de transformación revolucionaria. Entonces, no, yo no quiero comentarlo, Hugo, está bien, no tenemos tiempo, no bien por calificarlo, sino que no tenemos tiempo y todo suma, todo va sumando, es parte de un debate histórico, ¿verdad? Lo que sí, remarcar esto que yo decía, voy a subrayar las palabras de esta última pregunta, que nos olvidamos de la lucha de clase. Lo que puede ser que nos olvidemos, yo no puedo generalizar a ese nivel, pero lo que nos olvidamos es que la democracia responde a intereses de clase. Es decir, no hay democracia en general, no hay democracia en abstracto. Creo que eso se ha pagado muy fuertemente en todos los procesos de la historia latinoamericana, que Allende lo pagó, que lo pagó Evo en Bolivia, que lo pagaron en Brasil, Brasil que perdió, la bajaron, le hicieron el juicio, perdieron el juicio, es decir, salió absuelta y no la repusieron al gobierno, o sea que lo que está más claro es echarle agua, ¿no? Que era toda una jugarreta para sacar a Dilma y sobre todo al PT del gobierno. Entonces, la democracia sí tiene apellido, la democracia responde a intereses de clase. Por eso es muy importante cuando se está gobernando que un gobierno popular también se encargue de construir una democracia popular para llegar hasta donde pueda llegar. Pero no se puede quedar en el formato de la institucionalidad de la democracia burguesa, porque eso, en primer lugar, le va a coartar la participación popular, porque le va a decir que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Esto no puede ser más, porque los que representan no representan a nadie, es todo un juego de intereses, todo termina siendo una gran porquería. Y estamos hartos de revolvernos en la cochambre de la burguesía. No somos puercos, no queremos ir al chiquero. Por lo tanto, no se llega al gobierno para ocupar cargos. Hay que ocupar cargos, pero ese no puede ser el objetivo. Entonces, los cargos no son revolucionarios porque usted tenga una etiqueta que de izquierda o se haya leído El Capital de Marx. Es revolucionario si usted revoluciona, si transforma el poder, las instituciones del poder. Y la única modalidad de transformación es abrir los caudales a la participación popular. Habrá que construir la legislación, habrá que educar, todo eso se puede hacer. El pueblo es soberano y verá, y nos equivocaremos, perfecto, pero mejor equivocarnos como pueblo y no equivocarnos por seguir a dos sangaretones de la derecha.
que además nos usan y además se burlan de nosotros y se mofan de cómo nos usan, de cómo somos tan tontos y nos usan. O sea, de eso yo creo que es la lección. Por eso yo decía, como un tercer punto, que ese protagonismo que se expresó para colocar gobiernos es un protagonismo que tiene que estar en el gobierno. Es un gobierno con participación popular fuerte, no de costado, no porque te pregunto, no porque consulto. Hay que construir el protagonismo, eso hay que construirlo, porque no es llamar a una asamblea en la plaza y decir vos qué pensás. Hay que construir institucionalmente los canales, las cuestiones, un proceso. Por eso, Hugo, calma, calma, calma con la gente que quiere cargos, porque lo normal, lo que viene es el espíritu corporativo que viene de la defensa. Entonces, bueno, nosotros luchamos, somos lo que logramos, nos pusimos el cuerpo a las balas, luchamos, ahora dame 5 ministerios. Bueno, eso se soluciona en el debate histórico. No creo que sea sí o no, te doy o no te doy, porque tampoco no dar el cargo resuelve el problema del protagonismo. Usted no le da 5, le da 3 y los otros 2 se los reparte a otro. Es decir, el tema no es de cargo, los cargos serán los que tengan que ser en cada momento para avanzar hacia la participación. Ese nuevo protagonista, sujeto político, histórico que hay que seguir, que hay que apoyar y terminar con la dicotomía movimiento o partido, porque partido sin movimiento no existe, señores, ya sean sus movimientos, los movimientos que estén, hay que construir una conducción colegiada de ese sujeto político para actuar en lo partidario, en lo extrapartidario. Y esa es una perspectiva de clase, compañero, que hiciste la pregunta. La perspectiva de clase no pasa porque los sindicatos estén en el gobierno. La perspectiva de clase es para que todos los sectores trabajadores, oprimidos, explotados por el polo del capital que hoy amenaza la vida de la existencia de la humanidad, sean capaces de construir su horizonte organizativo y de proyecto y luchar para implementarlo y llevar. Y eso se tiene que crear, es decir, lo van a inventar. En el camino podrán cometerse tales errores. Como digo, si es colectivo, colectivamente también se hará el balance, se irá corrigiendo en la marcha. Lo que sí no se soporta a nadie es que haya una persona o un grupo de 20 que se equivoquen y obliguen a todo el pueblo a seguir los errores. Eso es lo que el pueblo no asume. Y si lo tiene que aguantar, como espectador en el que se lo transforma, recomiendo mi libro Refundar la Política, ya que estamos hablando de este tema. La política ha sido refundada ahora por el protagonismo del pueblo en Bolivia, con este triunfo electoral de más de 20 puntos, que pasa por encima del triunfo del 2019, el pueblo de Bolivia ha dicho, aquí estamos, somos un nuevo sujeto político colectivo y actuamos como protagonistas en las elecciones y queremos ser protagonistas en el gobierno. Ese es el desafío de la nueva política y el laboratorio continental y la gran enseñanza del continente está en Bolivia, ayer y hoy, con ese protagonismo diverso de trabajadores, de mineros, de trabajadores de la salud, educadores, sectores urbanos, sectores indígenas, cocaleros. Por favor, una diversidad de pertenencia social, de pertenencia identitaria, pero que tienen la capacidad de la maduración suficiente de identificarse y actuar como un pueblo cuando se trata de defender su vida y defender la soberanía. Ha surgido un nuevo momento y tiempo político en este continente y ha surgido una vez más en Bolivia. Quiero con esto cerrar, dejo mis felicitaciones a ese pueblo diverso, unificado, y bueno, en la persona de Hugo Moldi, con un gran abrazo, Hugo, sabes que te quiero un montón. Isabel, muchísimas gracias. Hemos estado 2 horas de debate, de encuentro, de reflexión. Creo que primero agradecerle a Carlos Ram, a Franco Ayesa, que a disposición para poder llevar adelante. No hay construcción ni cambio posible si no es colectivo, así que muchas gracias, compañeros, por estar bancando este tipo de actividades que nos parecen fundamentales.
para lo que destacaron tanto Hugo como Isabel, que son los procesos estos de autoformación, de constantemente tenemos que estar haciendo la autocrítica, revisando, viendo qué es lo que pasa, y este nuevo tiempo político, como bien decía Isabel, demanda que quienes nos consideramos militantes de causas justas, de causas nobles y parte del campo popular, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. El nivel de Isabel y de Hugo realmente... no hay forma de agradecer el lujo que nos hemos dado. Quiero agradecer también una gran amiga, una persona que quiero mucho, que es María Santucho, del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, de La Habana, Cuba. María, un beso enorme, una gran compañera. Nos quedan muchos disparadores, me parece que no hay que perder, hay que seguir manteniendo en agenda hasta que Lucho asuma. Hay que seguir manteniendo el tema en agenda de Bolivia, de la necesidad de encontrarnos, del proyecto alternativo, del pueblo organizado, como bien resaltaba Hugo e Isabel, de la necesidad de la patria grande estar de nuevo construyéndola. Creo que desde el sur de América Latina estamos ante eso. Ojalá que este próximo domingo Chile en el referéndum entierre de una buena vez esa constitución pinochetista. Me parece que es nuestro tiempo, que es momento de estar, esa revolución desde abajo que tanto habla Isabel en sus libros. Me parece que es momento de estar llevándola adelante, ¿no? Y cambiar todo lo que debe ser cambiado también, como decía Fidel. Agradecerles a todas y a todos. Julia, yo te robo un segundito. No sé si pueden alcanzar a ver ustedes la tremenda concentración de la ultraderecha en Santa Cruz. Sí, se ve. Está masiva. Y hay en Cochabamba también. En Cochabamba. ¿No? Entonces, bueno, eso estaba siempre en el escenario de las posibilidades, no hay que asustarse, en fin. Pero lo que a mí me asusta es la respuesta. No voy a decir quién, porque es lo de menos. No, dice, bueno, como ya hemos ganado, hay que pedirles a los militares y policías que controlen estas manifestaciones. Es decir, le volvemos a pedir a quienes nos hicieron el golpe el año pasado, ¿no? Lo que sí hay una cosa que a mí me deja tranquilo, y es que los golpistas tienen que saber que el pueblo ya no es el mismo de octubre y noviembre del año pasado, porque es ahí donde se equivocan. Es decir, ha habido una nueva insurgencia, no sé qué palabra utilizó Isabel, una nueva insurgencia indígena, campesina y popular que va a defender esta victoria, y la va a defender como la tiene que defender. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, Julia, Franco. Mis saludos a Carlos, que lo veo hace mucho, no lo veo hace mucho tiempo, y así, y bueno, y a todos ustedes, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y a seguir con estas instancias de debate. Muchas gracias, abrimos los micrófonos, así nos saludamos. Sí, está permitido ahí para... Gracias, abrazo a todo el mundo. Gracias a Javier de Abrazo, nuestro operador. abrazo, compañeros, compañeras. Hasta la victoria final. Abrazo. Fuerza, Hugo. Encuentro, hermoso encuentro. Chao, Oscar, chao. Abrazo. Chao, gente. Desde Ate Moreno, provincia de Buenos Aires, un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bueno todo. Saludos. Chao, compañero. ¡Chao, Verón! Nos vemos, compañero. Hermoso encuentro, hermoso. Gracias. ¡Allá con la suya marca!